Hola muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Queridos muchachones, hoy les traigo 5 palabras venezolanas que vienen del inglés. Así que, sin más bla bla, empecemos. Número 5. Cachifa. En Venezuela, la palabra cachifa se refiere a la empleada que hace las labores domésticas. Al parecer, esta palabra viene del inglés kitchen chief, o sea, jefe de cocina. Luego se abrevió a K-chief y con el paso del tiempo, poco a poco terminó en cachifa. Dependiendo de la entonación y del contexto, esta palabra puede resultar despectiva o no. Si yo digo, por ejemplo, ay, no te preocupes por recoger ni por limpiar eso lo hace la cachifa. O si digo, ay, María se viste horrible, parece una cachifa, ahí está siendo despectiva. Pero si digo, el sábado me toca limpiar mi casa, tengo que cachifear, ahí no es despectiva. Y además está siendo usada como verbo. El verbo cachifear. Número 4. Muérgano. En Venezuela se dice esta palabra para referirse a una mala persona, a un ser despreciable. Malo, pues. Ahora, ¿cuál es el origen de esta palabra? Se cuenta que su origen se remonta a la época en que los piratas y filibusteros azotaban las costas del Caribe. Uno de estos piratas era Henry Morgan, cuyos amigos, mejor dicho, cuyos secuaces en inglés eran conocidos como Morganians. Se dice que Morgan en 1669 saqueó la ciudad de Maracaibo y la palabra quedó y pues poco a poco fue transformándose hasta llegar a muérgano. Número 3. Cotufa. Mucho se ha dicho que la palabra cotufa, que en Venezuela significa palomita de maíz, viene del inglés corn to fry, es decir, maíz para freír, y que poco a poco fue cambiando corn to fry, hasta llegar a cotufa. Sin embargo, yo no sé qué tan cierta sea esta explicación, porque en su diccionario etimológico, Joan Coromines nos dice que la cotufa es un tubérculo comestible de una planta llamada aguaturma. De este significado se deriva otro, que es el de golosina, un manjar, una exquisitez. Y con ese significado lo encontramos en el Quijote. Cuando Sancho le dice a Don Quijote, Noramala, alcanzaré yo el condado que espero, si vuestra merced se anda a pedir cotufas en el Golfo. En 1865, Juan Valera, en su obra Juanita la Larga, hace que uno de los personajes le compre a Juana un puñado de cacahuates y cotufas que se echó en el bolsillo y que se iba comiendo. Por este camino de golosina, manjar, exquisitez, es que pienso yo que puede venir el significado de la palabra cotufa en Venezuela. Bueno, porque estemos claros, la cotufa es deliciosa. Querido muchachón, si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal, compartir con todo el mundo y dejarme un comentario, que eso me haría muy feliz. Número 2. Pana. En Venezuela, un pana es un amigo, un camarada, un compañero, y su equivalente puede ser, por ejemplo, el parce colombiano, el carnal mexicano, el llave ecuatoriano. Se dice que su origen viene del inglés partner, que significa socio, compañero, y data de la época en que empezó el boom petrolero en Venezuela.
Otra versión sostiene que viene de la palabra indígena panaca, que significa familia. Otra hipótesis sostiene que viene de la palabra panadería. ¿Y eso? Bueno, pues sucede que en las panaderías de Caracas se reunían los jóvenes para compartir un rato, para degustar una sabrosa merienda, para pasarla bien. Y los jóvenes que se reunían en esos lugares se llamaban entre ellos pana. Entonces se empezó a llamar pana a los amigos que se reunían en las panaderías. También existe la expresión de pana, que se usa para decir, por ejemplo, ¿en serio? ¿De verdad? Otro uso que tiene la expresión de pana es para reafirmar lo dicho por otra persona. Por ejemplo, si tu amigo te dice, oye, qué difícil estuvo el examen de matemáticas. Entonces tú le dices, de pana. Y la número 1 en nuestra lista de 5 palabras venezolanas que vienen del inglés tiene que ser, por supuesto, chamo o chama. En Venezuela, chamo es un niño, una niña o una persona muy joven. Por ejemplo, Pedro todavía es un chamo. También se usa para referirse a los hijos. Por ejemplo, Zulay se casó y ya tiene 2 chamos. También se usa como vocativo. Por ejemplo, chama, esos zapatos están más finos. Y en general se usa para referirse a cualquier persona, aunque no sea tan joven. Por ejemplo, el chamo que trabaja en esa tienda es de Maracaibo. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Espero que te haya gustado este material y, como siempre, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la vista. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón.